lo que es psicosis, no sé si van a ir algo, es interesante. Yo creo que la mayoría de nosotros, si tenemos psicología, algo nos interesa de locura. Estamos que juntos psicosis en el peor mes del año, que es octubre, el peor año que está el año que tenés que para comprar, chicos. Pero vamos a empezar con algunos PowerPoint para que tengan cuestiones técnicas y después vamos a abandonar un poco el PowerPoint y vamos a empezar a hacer un poquito más más. Bueno, porque si no, es muy aburrido, pero está bueno arrancar con cosas muy puntuales. ¿Quién no ha leído nada? ¿Todos han leído algo? La actividad de lo real no principal. Antes de arrancar, vamos a empezar con Freud. Quiero hacer algunas pequeñas señalamientos. ¿Se acuerdan de la nosografía freudiana? Eran tres. Yo sugiero siempre que cuando ustedes estudien a Freud en psicosis tengan en cuenta eso. Porque ha sido pregunta de final o de parcial. ¿Qué hace Freud con la psicosis en la primera nosografía y en la segunda nosografía? En la primera nosografía las toma a la paranoia alucinatoria, a la paranoia, como una defensa, o sea, las agrupa junto con la histeria y la neurosis obsesiva. En la primera nosografía, él estaba trabajando lo que son las defensas. ¿Bien? Para hacer una forma simple, las defensas es debilitar una representación inconciliable, ¿se acuerdan? Sustraigo el aspecto de la representación, en la historia del cuerpo, en la neurosis obsesiva otra idea. ¿Y qué pasa en la psicosis? Con la paranoia alucinatoria. No se da no se divorcia la representación inconciliable con el afecto. ¿Ya? Es una de las características que pasa. Entonces, Freud va a decir algo como esto. Hay una representación inconciliable ligada a un afecto penoso que está vinculado con una parte de la realidad. Entonces, cuando el sujeto se quiere defender esa representación inconciliable con ese afecto penoso, al defenderse, es como que también, de alguna manera, se sustrae de esa porción de la realidad que está vinculada. Y ahí surge la alucinación como una forma ahí de reemplazo, de defensa. ¿Bien? En la segunda nosografía, por decirlo de una manera muy rápida, ya Freud quería saber en qué cuadros se podía analizar, o sea, había transferencia y en cuáles no. Entonces ahí se da cuenta que hay neurosis de transferencia, neurosis de transferencia, y dice, no, los cuadros que yo puedo hacer abajo de la transferencia, es histeria y la neurosis obsesiva. Y a la psicosis, como es la paranoia, la esquizofrenia, las agrupan en otro grupo, de las cuales él decía, y no se puede trabajar mucho desde la palabra porque no hay transferencia. Después vendrá la acá y dirá, sí, se puede trabajar con la psicosis, tomás el secretario alienado, ¿bien? Pero Freud de alguna manera decía, no hay transferencia, ya va a haber por justificación, etcétera, etcétera. Me parece que ya no puedo agrupar las paranoias, la esquizofrenia, junto con la histeria y la neurosis obsesiva. ¿Se sigue, compa? Entonces, en la segunda nosografía, ya como ahí Freud quiere saber de alguna manera cuáles son los cuadros que se pueden trabajar en transferencia y cuáles no. ¿Bien? Yo lo tenía más o menos claro, algún profesor lo mencionó algo, porque es algo que sí por ahí puede tener. Bien. Lo que yo acabo de decir, 1984, Neuropsicosis de Defensa, es el texto más viejo que ustedes tienen en el programa. Más viejo de Freud, el que más viejo tienen. Fíjense lo que dice, el yo se arranca de la representación insoportable, pero esta se entrama de manera inseparable con un fragmento de la realidad objetiva. Y en tanto el yo lleva a cabo esa operación, se deshace también, total o parcialmente, de la realidad objetiva. Bien, por ejemplo, hay un caso en Milán, hay un caso de una chica que lo encuentra el padre muerto y empieza a bailar con un brote maníaco, digamos, y él dice que el padre está durmiendo. Está durmiendo y que no lo despierta. Entonces, ese fragmento de la realidad, de alguna manera, ¿qué sucedió? Está ligado a una representación inconciliable que le muere el padre. Bien,
Entonces, esa realidad objetiva, que el padre no tiene vitalidad, ella lo reemplaza con ese comportamiento. ¿Bien? Dice Freud, esta última es a mi juicio la condición bajo la cual se imparte a las representaciones propias una vivez alucinatoria, y esta suerte, tras una defensa exitosa, lograda, la persona cae en la confusión alucinante. A ver, vamos de poco. ¿Alguien sabe lo que es una alucinación? Porque a veces nadie tiene una leve idea. Hay dos libros así que se llaman Los Tratados de Alucinaciones en Silencio. Amigos, si están con el pedo. Está muy bueno. O sea, no es fácil de definir una alucinación. Pero vamos a ver la que dio por allá Pinel y Esquirol. Él decía que es la percepción sin objeto. Básicamente, cuando yo veo algo que no existe. ¿Bien? Pero uno puede ampliar un poco más. Es cuando yo tengo una sensación, ¿bien? Pero el estímulo ese que me lo genera no existe. Yo puedo decir, che, chicos, hace un frío impresionante. Y hay que hace para no se va. ¿Bien? O digo, che, el ruido está muy fuerte. Y no hay ruido. ¿Se entiende? Es, che, loco, está temblando mucho el edificio y no está temblando. ¿Bien? Entonces, las alucinaciones no solamente hay que vincularlas a lo que es lo auditivo y lo visual, sino puede ser cualquier parte del cuerpo. Nuestro amigo Freud decía, tengo ablandamiento cerebral, ¿se acuerdan? Y espejismo sensorial. Eso es una alucinación. Es algo que tiene que ver con el cuerpo. Y después está, ya lo quiero aclarar, el delirio. ¿Alguien sabe qué tiene el delirio? O sea, a veces está la alucinación y el delirio juntos y a veces no. Un delirio también es muy complejo de definir, pero sería cuando uno construye de una manera discursiva, diría ser etapa novelesca, digamos, un discurso. Yo digo, no, ustedes saben que yo voy a ser el próximo Messi. Yo tengo la altura más en orden porque a mí me habló Donald Trump y me dijo que me va a regalar Estados Unidos y ahí voy a poner una fábrica de papá. Entonces, es un discurso. Yo estoy construyendo algo, estoy delirando, pero no necesariamente eso tiene que ver que yo esté alucinando. Aunque van a haber otros autores que van a decir que deriva alucinación. Pero creo que mantengan esa diferencia, porque van a encontrar a veces que hay cuadros que deliran, pero no alucinan. A veces se expresa tan punto, a veces no. ¿Estamos? Es más, cuando llegamos a uno que capaz de leer un poco de la cabeza, Clermo decía, a veces que uno puede tener alucinaciones sin delirio. ¿Ya? Entonces, lo importante por ahora es que sepa que no siempre van juntas la alucinación y el delirio. ¿Ya? Acá me está diciendo confusión alucinatoria. La confusión alucinatoria vinculada a qué? A partir de una defensa a una representación inconciliable con un afecto penoso. A ver, hagamos este ejercicio. Estamos en 1984. Schreber, falta todavía para que Schreber. Pero uno podría hacer este ejercicio. Tratar de ver el caso de Schreber con este texto. Cuando Schreber dice tengo ablandamiento cerebral y espejismo sensorial, si lo leemos de este texto, y sería una confusión alucinatoria. Así que uno podría decir, bueno, con este texto, ¿se entiende lo que estoy haciendo, compa, no? Estoy agarrando el caso de Schreber y tratando de leerlo a través de este texto. ¿Bien? La confusión alucinatoria dentro de la psicopatología, ¿alguno le gustan los Simpsons? Bueno, vieron que hay una parte que dice, les traigo pan, les traigo amor. Está recolgada. Es una confusión alucinatoria. ¿Bien? O si te tomó un ácido, un chayote, un Bob Marley, era también una confusión alucinatoria. ¿Bien? Entonces, la confusión alucinatoria es de alguna manera, que aparece lo que puede decir antes, hay como una alteración del espacio temporal, de las sensaciones, ¿bien? Huele la tarjeta de Otto, esa frase, ¿ah? Son toda esa cuestión que la cuestión sensorial está bastante, es básicamente como un vuelo psicoélico. ¿Bien? ¿Alguna duda cómo con esto? Este es el primer texto, lo primario, el texto más viejito que tienen. Se va a entender con la fecha. Sí. Vaya que vivo, Freud, perdón. Perdón mi dislexia, y lo juro que lo corregí 80 veces. Es 1894. ¿Se habían dado cuenta que me querían decir? Veamos, avísame porque yo no me doy cuenta. Sí. Alucinaciones no salieron de
Sí. Sí, sí, es lo mismo, simplemente yo lo que quise es plantear que a veces cuando escuchen alucinación, no necesariamente siempre es delirio. ¿Bien? Ahora sí se está bien. Esto, chicos, después se sube. Aviso por las dudas. Manuscrito H. El texto cronológicamente que tiene que sigue. ¿Bien? En este texto aparece un concepto muy importante que Freud no lo va a soltar nunca, el concepto de proyección. El primer texto que vimos anteriormente, el de 1985, ahí no habla de proyección. Acá sí va a hablar de proyección. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Ese concepto de proyección, ustedes cuando hablan de psicosis tienen que decir abuso de proyección. Si no dicen abuso de proyección, va a estar mal. Porque la proyección es un mecanismo que puede tener un perverso, un neurótico o un psicótico. ¿Bien? Pero usted tiene que tener proyección y automáticamente tienen que solapar el concepto reproche. Siempre van a estar vinculados esos conceptos. ¿Bien? Porque de alguna manera, lo dice en este año, lo que es, por ejemplo, la paranoia, la psiquiatría clásica lo suele vincular con la neurosis obsesiva aguda. O sea, un neurótico obsesivo muy agudo y te entran dudas si es un paranoico o es una neurosis obsesiva aguda. ¿Alguno vio la película El Aviador? ¿No vio El Aviador? No, vean las manos, no sé si me quieren, pero después que revisar en el video, vean, porque está muy bueno. ¿Bien? El hombre de los lobos, no lo de las ratas, el hombre de los lobos es un caso muy importante porque algunos psiquiatras dicen que es psicosis paranoica y otros dicen que es una neurosis obsesiva aguda. ¿Qué sucede? ¿Por qué se dan pares? Hay tanta comparación. Porque el paranoico es mucho de qué? Del pensamiento. El delirio, compa, es mucho del pensamiento. Hay una elaboración muy puntual ahí. Yo el otro día me perseguía y me tomé un café con algo, después me fui con el té, me llamó Maradona, me fui con Maradona, y después me fui, estaba aburrido y me fui a tomar una bebida con Jimmy Kendrick y a Marco. Pues ahí, todo eso que estoy diciendo requiere de mucho trabajo psíquico. ¿Ya? Hay centro que estoy trabajando en clínica, uy, papá, abran y cuenta ahora, es impresionante la imaginación que tienen. Dale, dale, dale. En obsesivo también hay un gran trabajo, digamos, como decía Freud, se elaboriza los pensamientos, hay mucha elaboración del pensamiento. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué digo neurosis obsesiva y paranoia? No sabemos que la psiquiatría un poco que se los confunde. Freud lo que logró es decir, no, acá hay una neurosis obsesiva que tiene que ver con el autorreproche, ¿se acuerdan? Ojo, la neurosis obsesiva tiene que ver con el autorreproche, la evidencia activa, etcétera, qué sé yo. En cambio, el psicótico, el paranoico, ese reproche lo va a experimentar como algo que viene desde afuera. ¿Entiende? Ahí está el concepto de proyección. Ese reproche viene como desde afuera. Entonces, el paranoico se siente, digamos, insultado, perseguido, ¿bien? Es algo que viene como desde afuera. La diferencia entre el abuso de proyección que es la psicosis paranoica, la proyección, por decirlo de manera que no es psicótica, es que si uno, de alguna manera, tiene la posibilidad de entender o captar ese movimiento interno que genera la proyección, estamos dentro del esquema, entre comillas, de psicopatología normal. Cuando uno no entiende, no capta, no puede articular el movimiento interno que se pone en juego en la proyección, ahí hay un abuso de la proyección. Yo acá puse, la paranoia crónica es un modo patológico de defensa, con histeria, no sucesión, ¿eh? ¿Entiendes? Acá estamos en la primera sonografía, por eso creo que la junta. Después la segunda sonografía, como le dije en introducción, ahí la separo. Uno se vuelve paranoico por cosas que no tolera, suponiendo que posee la predisposición psíquica particular para ello. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Capaz que sea muy técnico. 1895, todavía Freud no descubrió el manuscrito K. Y es cuando dice, no, le encontré que hay un momento de madurez sexual, ¿se acuerdan? Madurez sexual. Entonces, con ese tema, ahí Freud empieza a hablar de teología. Pero hasta antes de ese texto, el manuscrito es en 1896, falta un año, él todavía tiene esa cuestión de la predisposición. Es como que te dice, yo te puedo explicar cómo se defiende un paranoico,
pero no te puedo explicar por qué se constituye un paranoico. La etiología es lo que causa el cuadro. ¿Sí, compas? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. El juicio y el reproche son mantenidos directos del yo. La paranoia tiene el propósito de defenderse de una representación inconciliable para el yo, proyectando al mundo exterior el sumario de la causa que la representación misma establece. El talón se logra por un abuso. Si no dicen abuso, está pochado. Después poner las opciones reacción o abuso. Tienen que poner abuso. ¿Bien? Apartarse del origen interno por lo que supone como viviéndolo de afuera. Esto rige para todos los casos de paranoia. En todos los casos, la idea delirante es sustentada con la misma energía con la que el yo se defiende de algo, otra idea penosa e insoportable. Aman el delirio como aman a sí mismos. Esto es importante. Cuando sean psicólogo, nunca se pongan a discutir con un delirante. No, porque ellos tienen, ¿se acuerdan que se Lacan? La certeza. Por eso hoy en día hay gente que no tiene lo que se llama psicopatología evidente. No son delirantes muy bizarros, pero ven esa gente que tiene certeza y tú le empezás a discutir y te empiezas a desorganizar. Estos son un tipo de delirios como son los modos muy fuertes porque ya van a ser escape significante y después me saca acá. Bien, salió de compa hasta acá, manuscrito H. En el mismo texto, en la paranoia el contenido y el afecto de la reconciliación intolerable se conserva. O sea, esto es lo que tú marqué al principio. En la interior obsesiva se logra separar. ¿Bien? Acá, en la primera geografía, están pegados, no logran, hay una defensa ahí. Son proyectados al mundo exterior. Las alucinaciones que se generan son hostiles al yo, pero sostienen la defensa. A ver, ¿qué quiere decir? El paranoico va a sentir siempre que van a hacer algo malo. Por eso son hostiles. Me van a envenenar, me van a matar. ¿Qué decía Schreber? Que iban a hacer experimentos con su cuerpo, ¿bien? Y iban a acosar sexualmente. Después cayó Dios, ¿bien? Cayeron todos los que quieren hacer cosas malas. Entonces siempre es algo hostil que va a recibir. Sí. Relación intolerable, no reconciliación intolerable. El aspecto de la representación sería intolerable. Bien, vos sabés que me hace pensar porque esto yo lo corté y lo pegué en un libro original. Pongamos representación inconciliable porque quizás cuando yo lo saqué he estado me hace dudar ahora. Porque yo como lo saco el libro y lo pego con toda la confianza del mundo. Que pongan representación inconciliable por la duda. Pero bueno, ay, déjate dudar. No, La representación inconciliable no se para contenido en afecto. sí, debe ser una error de tipeo. Bueno, pongan representación inconciliable. Ahí como que se me acaba. Bueno. Se tiene como hasta acá y respecto a las defensas, justamente lo que hace el paranoico hace que justamente tenga mucho más cuidado con todo. Los paranoicos generalmente son mentalistas en los números, en las palabras, en las muecas, ¿bien? Son muy detallistas, tienen las defensas bastante, digamos, arriba. En este mismo texto van a encontrar también un cuadrito que ahí solamente en ese texto va a hablar de la psicosis histérica, no sé si alcanzaron a ver. Habla ahí Freud de la psicosis histérica. Y también habla de la confusión alucinatoria. Va a decir, por ejemplo, que la confusión alucinatoria, las alucinaciones no son hostiles. ¿Bien? Entonces, en la paranoia, sí son hostiles y hay defensa. En la confusión alucinatoria, no son hostiles, pero no hay defensa. Por ejemplo, cuando Burns dice les traigo paz, les traigo amor, esa alucinación que tiene no es hostil porque le está pasando bomba. Y no tiene defensa porque si se acuerdan del dibujito no pueden cruzar la calle, no va a mover con auto. ¿Entiendes? Entonces, en los estados de confusión alucinatoria, el tipo le está pasando bomba con su alucinación, pero no te va a cruzar la calle. ¿Se entiende? Va a estar totalmente ahí como. No sé si vean un video de gusto, de 69, como están ahí bailando full. Bueno, está pasando bomba. Después, ahora que le casa, no sé. Bien. Entonces, la proyección normal son en efecto normales mientras permanezcamos
consciente de nuestras modificaciones internas. Eso es lo que le decía recién. Cuando uno hace la proyección y somos conscientes de la modificación, buenísimo, ¿se entiende? Porque es como que de alguna manera entendemos que es de nosotros hacia el mundo. En el cambio, la paranoia es del mundo hacia nosotros. Esto puede ser pregunta en alguna cuestión, ¿viste? No es así el abuso de la proyección. Eso está escrito porque dice mi letra. Es así el abuso de la proyección. Si algo nos impide elegir el proceso endógeno, o sea, entender lo que nos pasa a nosotros interiormente, recurrimos naturalmente a lo exógeno. Se quiere decir que el abuso de la proyección es cuando no se puede dar justamente este mecanismo. Digamos, ser consciente de nuestra modificación interna. La palabra mágica es modificación interna. Si existe, estamos en proyección normal. Si no existe, ya podemos estar hablando de un abuso. ¿Estamos con todo? Esto parece que es aburrido todo, pero estoy seguro que alguien le va a tocar una pregunta porque ese manuscrito es de todo. Es el cuadrito que van a encontrar, ¿eh? Que está en el libro. De paranoia, psicosis histéricas o función alucinatoria. Pues, obsesión, histeria y... ¿Bien? Son los principios que lo van a encontrar en él. Bueno, ya empezamos a ver esa. ¿Por qué? Porque en 1896, Guy Freud se le ocurrió decir, no, para, existe el manuscrito K, que hace este momento de inmoralidad y maduración sexual, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Repasemos un poco. ¿Qué decía ese texto? Que, por ejemplo, en la histeria, en el momento de inmoralidad, existe una vivencia pasiva y displacentera. ¿Verdad? En la nota obsesiva, en el momento de inmoralidad, existe una vivencia pasiva y placentera, y también existe una vivencia activa y placentera. Porque a veces la gente piensa que no hay pasiva, ¿sí? También tiene que estar. Y luego, cuando viene el momento de maduración sexual, ¿qué sucede? Empieza a haber un retorno de ¿qué? Del recuerdo de alguna de esas vivencias. Y de ahí tenemos una histeria o tenemos una erupción sensible. Pero acá Freud me marca un momento de maduración sexual y un momento que hay maduración sexual. ¿Bien? Ahí es importante. Y de esos ejes, en la maduración hay un retorno del recuerdo. Por favor, se conoce todo el retorno del retorno del recuerdo. ¿Bien? Retorno del recuerdo de la vivencia de la inmoralidad sexual. ¿Bien? ¿Estamos, compa? ¿Eso quedó claro? Bien, acá el compañero pregunta si una evidencia existió o una fantasía. Ya es después de ya no crean ni neurótica. Bien, eso que dice Carta 69 es de 1897, el año que sigue. O sea, todavía la carta no tiene trauma. ¿Bien? O sea, que después de el trauma, la excepción ya no creo mucho. O sea, después de esa nota, ahí la Freud empieza a escribir lo que es la fantasía, ver lo que era. ¿Bien? ¿Quedó claro, compas? Bueno, una vez teniendo esto claro, me avisan y se toma. Para hacer la siguiente clase de pensar en esto, hay 3 puntos que usted tiene que tener en cuenta. La proyección, las ideas delirantes y las alucinaciones. Esos son los 3 ejes que Freud va a desarrollar. A la proyección, ya hemos visto, la va a vincular con qué? Con el reproche. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Y cuando nosotros en el manuscrito, ¿con qué tipo de vivencia se vinculaba el reproche? ¿Con la vivencia activa y placentera o con la vivencia pasiva y displacentera? Claro, el reproche era, ¿se acuerdan que la noción sensiva era la activa y placentera? ¿Por qué digo esto? Porque acá me van a decir que la proyección va a ser un reproche venido desde afuera. En vez de constituirse en autorreproche como la noción obsesiva, va a decir no, se va a hacer un reproche que viene desde afuera. Entonces prueba a decir que va a vincular la proyección un poquito más con la noción obsesiva. ¿Me siguen, compas? Porque va a decir que en vez de existir el autorreproche, va a existir un reproche que viene desde afuera. Esa es la proyección. Ahí tenemos el primer punto. El segundo punto, aparecen las ideas delirantes. También las va a vincular un poquito más con la noción obsesiva. Porque las ideas delirantes tienen que ver justamente con qué? Con el pensamiento. Y en el momento obsesivo sabemos que tiene todo un trabajo
digamos, de elaboración ahí con los pensamientos. Dentro de las alucinaciones las podemos subdividir en dos. Las alucinaciones visuales, Freud va a decir, acá las voy a vincular un poquito más con la histeria. ¿Bien? La histeria la cuestión con el retorno de la huella amnésica. En cambio, aquí vamos a ver que el retorno es como algo actual. No es lo mismo que yo me estoy recordando mi perro a que se me vea actual. Lo estoy viendo mi perro. ¿Entiendes? Entonces, el retorno de la alucinación visual va a vincular con la histeria. Ahora, la alucinación auditiva, que es también ahí aparece el reproche, te voy a comer, te voy a matar, te estoy persiguiendo, alucinación auditiva, ahí Freud las vuelve a vincular más con la neurosis obsesiva. Es como que va a decir que empieza a escuchar el reproche. ¿Ya? Es por decir una manera, es esto muy por arriba, ¿no? Creo que el obsesivo es un pensamiento que irrumpe. Bueno, si ese pensamiento que irrumpe le ponemos acústico, o sea, lo escuchamos, ya lo convertimos en paranoico. La diferencia es que el obsesivo sabe que es un pensamiento. En cambio, el paranoico ya siente lo que se llama la endofasia. Siente con la voz externa, quiere decir, yo escucho, pero es muy bueno. Atrás de la pantalla hay un chavo que me está diciendo que eso se llama alucinación. Si esa voz yo la escucho dentro de mi mente, se escucha, se dice pseudo-alucinación. ¿Sabes la diferencia? Bien, la pseudo-alucinación o la hiperendofasia es cuando la voz que yo tengo en mi mente, yo pierdo la capacidad, digamos, de dominarla. Entonces yo empiezo a sentir un acústico. O sea, ustedes pueden tranquilamente acordarse una canción. Y ustedes se están acordando de una canción no porque lo he oído externo, sino que lo cumple, y tal, lo estás cantando con feliz cumpleaños y lo estás escuchando en tu mente. ¿Entendés? Entonces, la fuente de lo que algunos quieren esa experiencia está, yo contaba ahí, la vuelta de negro, si tengo voces acá no se callan, tengo voces acá no se callan, resultado. Y acá, o sea, no es una alucinación, es una pseudo-alucinación. ¿Entiendes? Si me dijera estar en el patio, ya es una alucinación. ¿Bien? Digo que ahora compra este señalamiento, lo voy a leer rápido, porque es un poquito, pero es más importante este texto. La represión de los recuerdos penosos y que sus síntomas son determinados en su forma por el contenido de lo reprimido. De esta suerte yo había aprendido que esas alucinaciones no eran otra cosa que fragmentos tomados del contenido de las vivencias infantiles. ¿Dónde está la vivencia? En el momento de moralidad. ¿Ya? Para ubicarnos. Reprimidas. Síntomas de retorno de lo reprimido. Entonces, acá me dice, reprimidas y retorno. Ese síntoma, ¿cómo se genera? Bueno, a decir, por el retorno del recuerdo. ¿Ya? Está claro de antemano que estas voces no pueden ser unos recuerdos reproducidos por vía alucinatoria como imágenes y sensaciones, sino que eran más bien pensamientos dichos en voz alta. O sea, todavía no se ha desarrollado el concepto de hiperendofasia, esa cuestión loca. Sino que en esa época hacía dichos en voz alta, pero en dónde? En mi mente. ¿Entendés? Eso es muy importante porque eso después hace la famosa anedónico, redivisión, de ahí ven todos los conceptos de esquizofrenia, la verdad que tiene con esa división. El aparador del reproche es reprimido por un camino que se puede designar como proyección. Puesto que se elige el síntoma defensivo de la desconfianza hacia los otros, con ello se le quita el reconocimiento del reproche y como la compensación de esto falta luego una protección contra los reproches que retornan dentro de las ideas delirantes. O sea, que acuérdense que viene desde afuera. El retorno reprimido en imágenes visuales se acerca más al carácter de la histeria. Puede haber una pregunta ahí. ¿Cuál es la característica que plantea Freud en tal? Pero que es la neurosis obsesiva. Pero la histeria suele repetir su símbolo amnésico. O sea, la histeria viene un recuerdo. ¿Ya? Sin modificación, mientras que en la alucinación clásica paranoica experimenta una desfiguración, como sucede en la neurosis obsesiva, una imagen moderna análoga reemplaza a la reprimida, o sea, la actual. La idea delirante es el tercer punto, que llegaron a la conciencia en virtud del compromiso, proponen demandas al trabajo de pensamiento yo hasta que se las pueda aceptar exenta de contradicción. Y ahora empieza la clase. Eso es foto de introducción. A ver. Hemos visto proyección. Hemos visto la alucinación de voces
y imagen. Vamos a la idea delirante. Hay una cuestión importante. Una idea delirante, acá vamos a empezar a nombrar Fiona. Primero, yo generalmente las rechazo. Después las importa. Schreber. ¿Cuál es la base del delirio Schreber? La masculación. ¿De acuerdo? ¿Saben eso, no? Convertirse en mujer. Después de preguntar, ¿alguna vez Schreber quería convertirse en mujer? Y la respuesta es no. Era algo que se le imponía. Desde su delirio se le imponía que tenía que transformarse en mujer. ¿Bien? Él dice, no, los enfermeros, los influencers quieren estar conmigo, pero yo estoy tranquilo porque Dios está a mi favor. Después dice, no, Dios también está complotado con los enfermeros y con Frenzy me quieren bajar la caña, pero yo no quiero, porque está en contra del orden del universo. Entonces, ahí, y esto es importantísimo, se lo tatúa. Acá todavía Schreber está peleando contra esa masculación. ¿Sí? No la está aceptando. Pero llega un momento que Schreber dice, no, sí, me voy a convertir en mujer. Porque me he dado cuenta que si está a favor del orden del universo, que yo me convierta en mujer. Voy a tener Schrebercito que salva al mundo. Eso es muy importante porque Freud le va a hablar reconciliación. En el caso de Schreber, le va a llamar reconciliación. Hay una reconciliación con aquello que se le impone a punto 1. Punto 2. Seminario 3 de Lacan. Se lo voy a leer en el libro. Casi al último del seminario, según se come todo el seminario, se los quiero ver en el libro, dice algo así Lacan. Gracias. Para que se constituya el significante de ser padre, es más, dice, para que se constituya la segunda parte del significante de ser padre, Schreber, a través del embarazo lo pudo lograr. Y en la cadera, porque no se entiende mucho lo que dice, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que haya su forma, la que está diciendo, que el embarazo decidió para que el significante de ser padre se termine constituyendo. ¿Se entiende? Entonces, a través del embarazo, lo que Freud llama reconciliación, la carga va a llamar justamente eso. Lo que le permite que significa ser padre que constituye. Y la cuestión que me hacer pasar eso es fragilidad. O sea, quiere decir que no todo psicótico logra metáfora. Punto 1. Punto 2, la reconciliación de Freud. Esta segunda parte que hace a través del embarazo, que lo presenta en seminario 3, y la metáfora delirante que plantea la carne de cuestión preliminar, son formas que el psicótico logra de alguna manera, por decirlo de una manera, cercar el gozo. ¿Se entendió? Lo repito luego, no hay problema, porque acá estamos ya. ¿Por qué me fui a esta cámara? Porque acá ya hay como una elaboración de asado, porque me han puesto los chinchurines y me dice, propone de trabajo de hecho hasta que se le pueda aceptar exente contradicción. O sea, hay un momento que yo acepta eso. Si lo acepta, Freud le va a llamar reconciliación en el caso de Schreber, acá le va a tomar la segunda parte del camino para que el significante de ser padre quede constituido, y en cuestión preliminar le va a llamar metáfora delirante. ¿Alguno lo entendió? ¿Sí? La metáfora, ya lo vamos a ver bien, pero la metáfora delirante es cuando de alguna manera, ¿cómo lo ve este libro? Yo tengo como ese libro que se entiende más o menos. El significante de ser padre nunca llegó a uno del otro. Ahí aparece como una cascada imaginaria, o sea, el retoque significante, dice Lacan. Es como que ahí un poquito se siente invadido por significante. No. Pero a veces suele usar ese Lacan que se libera el significante del significado. O sea, quiere decir que de alguna manera logra acercar esa invasión que tiene. Cuando uno logra como cercar, es una forma psicótica de articular de otra manera, metáfora delirante. Él de alguna manera puede, al hacer una metáfora delirante, hace metáfora, no de forma neurótica, sino de forma psicótica. Si no se tiene una metáfora, posiblemente el delirio se expandiría mucho, sería muy galopante, estaría un compromiso muy del cuerpo. Se nota mucho cuando no hay metáfora, porque los técnicos americanos. ¿Entiendes? Porque uno se da cuenta que le está pareciendo mal, ¿no? Que empiezan, se desarrolla el delirio.
Se la metáfora delante, técnicamente eso se nivela significante a significado. Pero para explicar el rollo es como que logra acercarse. ¿Está un poco más claro, papá? Yo voy a agregar la parte que les dije. Paciencia. ¿Todo vamos a tardar? Acá. Voy a leer, dice. Tuvo que imaginarse a sí mismo mujer y efectuar a través de un embarazo la segunda parte del camino necesario para que la función de ser padre quede realizada. ¿Bien? Está en la parte de la carretera principal. Ahora, ¿sabes para responder esto? Y el doctor en psicoanálisis, si no estudia mal, se va a Francia. Acá dice, tuvo que imaginarse a sí mismo mujer para efectuar todo el embarazo la segunda parte del camino. ¿Cuál puede ser la primera parte del camino? Una pregunta difícil, pero no se la entiende. La primera parte de un delirio es cuando el psicótico se siente invadido por significado. O sea, yo, por ejemplo, con la pared con el chico digo, ¿qué me viene la cosa? Eso amiga, ¿qué pasa con la cosa? Me subo el bondi, entonces, toda mi realidad me genera un significante, que es una pregunta. En un primer movimiento, por una manera, el psicótico, son los famosos fenómenos mentales, siente que hay muchos signos dando vueltas. ¿Por qué Cloqueo me miró así? ¿Por qué mi vecino me miró así? El gato no me miró así. Pongo la pala y no se prende. Todo me genera aquí cosa, una pregunta, un misterio. Esa es la primera parte. Es la primera parte del cuento. Irrumpe desde real. Real de realidad. Eso todavía no estaba en la palabra real de la bruta. ¿Se entiende? Esta es la primera parte. Después lo que hace el psicótico complementa con ese dos. Empieza a decirte qué hace, qué complementar. Agregar eso, agregarle significado, sentido. Ah, el gato me quiere matar. La hormiga esa le está pasando información de que lo quiero que me quiere mal. Y la vecina está controlando justamente para avisar a las policías que no quieren que maten. ¿Qué fue la diferencia? Que primero aparecieron todos S1. Los S1 son preguntas, significan que eso no significa nada, eso me queda una pregunta. S1 en todos lados. Segunda parte, yo complemento con ese otro. ¿Me siguen, chicos? Y ahí es cuando me la mando, diría lo novelesco, diría ser el capo. Pero no siempre que complemento, llego a la metáfora delante. A veces sí, a veces no, porque hay psicóticos que te van a acabar todo en otro lado, pero no hay metáfora delante. ¿Se entiende? Entonces, la primera parte del camino siempre la que le rompe al psicótico. Esa es la primera parte. La segunda parte del puente es si yo qué, si logro o no, o como diría acá, que significante ser padre quiere constituir. Esto lo viene entendido una vez así. En el libro, ¿no? Para que haya documentos financieros. ¿Vamos? Entonces, el embarazo, digamos, es algo muy importante. Es la forma en que Schreber hace que significante ser padre constituido. Freud se va al caso de Schreber, le van a llamar de comunicación. Y en este texto, acá está hablando de que hay una parte, ya se está volviendo que el yo, hay una parte que no acepta algo y después la integra. Pero generalmente, cuando el yo integra algo en el delirio, muta el yo. Porque yo antes, yo era Sebastián, ahora soy Superman, eso no es. ¿Bien? Muta mi yo para yo hacer conciliar de eso. Estamos en esto, yo lo estoy marcando desde ahora para que tengan en cuenta un eje fundamental, que ustedes sepan lo que es un antes y un después dentro del cuadro de casos claros. Y en cuestión preliminar, el otro texto le va a llamar directamente metáfora delirante. ¿Estamos? ¿Dudas con esto, compa? Ninguna. Esto sale por internet, ¿no? Para que se lo pueda ver nada. Que si no, me van a ir al juicio de pagos. Bueno. Sí, no, que está bien esto. No, puede ser otra vez empecé a hablar y... Bueno, ¿estamos? Lo que hemos visto hasta acá es la primera observación de Freud, en 1824. Bien. 1825 y 1826.
¿Bien? Ahora, este texto da nacimiento a la segunda nosografía. O sea que cada defensa, vamos a correr. ¿Qué dice la introducción? ¿Qué sucede acá? Esta prueba que ya saben cuáles eran analizados en los cuadros y cuáles no. ¿Cómo pasa eso? Perdón, chicos, que estoy en la siguiente de laboratorio. No, pero sí. Que no sé, que la común. La otra, no quiero ver. Bueno, entonces, este texto da quiebre a la segunda nosografía. Ahora bien, vamos de juego. Claro, antes de leer todo esto, quiero marcar algo importante. A veces, tanto porque sí, yo entiendo, Seba, que en el retorno Shrever hay una homosexualidad. ¿Pero por qué? En la cara es un poco más fácil, ¿pero por qué? Bueno, hay las dos funcionales, oral, anal genital, y la segunda es autoerotismo, narcisismo, relación objeto. ¿Se acuerdan de eso? Saben ese esquema del psicoanálisis, ¿no? Bien. Repasemos. En primer momento está el autoerotismo. ¿Qué es el autoerotismo? Es una satisfacción del propio cuerpo donde cada zona se satisface independientemente una de otra y no hay objeto y no hay yo. Eso lo tienen claro, ¿no? Ese es el autoerotismo. No hay objeto y no hay yo. Luego hay un famoso acto psíquico o acción psíquica, depende de la producción del libro, que por ahí no lo explico, que después la acá se hace famoso, no tiene la explico de la. Este pasa del autoerotismo al narcisismo. ¿Bien? Introducción al narcisismo, o sea, que inscribe el narcisismo, el autoerotismo y el narcisismo. En el narcisismo hay una síntesis de las pulsiones. El autoerotismo estaba fragmentado. Acá hay una síntesis de las pulsiones. ¿A dónde se sintetizan? En un objeto. ¿Qué objeto? Un objeto de amor. ¿Cuál es el objeto de amor? El yo. ¿Sí? ¿Cómo está acá? Y después tenemos la relación objetal o la relación objetal para decirlo simple de lo genital o el no nos va a interesar por ahora eso. Ahora, ¿qué sucede? Dice en el libro, para dar cuestiones prácticas, ¿no? Ahora lo guardamos en el libro. Va a decir que en ese texto, el caso prueba decir que es una connotación temporal de ese problema. Hay sujetos que temporalmente quedan gozando de cierta parte del cuerpo. Entonces, lo que sucede es que hubo temporalmente, digamos, una exacerbación del goce genital. ¿Sí, chicos? Hasta acá. Yo voy a exagerar. Puede ser que haya una exacerbación del goce anal o una exacerbación del goce oral. Depende. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Hay ahí un concepto que aparece en este texto, fijación. Hay una fijación narcisismo. Entonces, si yo quedo fijado a un goce genital, voy a buscar amar, cuando yo llegue a mi relación, cuando busque, llegue a mi elección objetal, voy a buscar qué cosa. Una persona que tenga ¿qué? Los mismos genitales que yo. Ahí está el narcisismo. ¿Entiendes? Entonces, busco en la elección objetal, busco justamente qué cosa. Una persona que tenga los mismos genitales que yo. Porque mi narcisismo, a lo que hace referencia a la segunda nosografía, quedó justamente en la etapa narcisismo. Y si lo vinculamos con la primera serie funcional, quedó vinculado a los genitales. ¿Me siguen cómo hasta acá? ¿Ya? ¿Dudas? Ahora, si va el libro, dice algo así. Schreber, a partir de una cuestión muy importante, la sublimación y la mente superior, como que más casi como una vida relativamente falsa heterosexual. Pero ojo, si logra una vida heterosexual por el complejo paterno que se le impone, no quiere decir que se haya borrado su fijación. ¿Me sigue contando hoy? O sea, hay mucha gente que tiene una vida sexual de un tipo y quizás es una solución. ¿Bien? Entonces, ¿por qué
se inscribe esa heterosexualidad falsa, para un nombre, ¿no? Porque hemos visto que una explicación del narcisismo es esa parte del cuerpo, por el complejo paterno. ¿Me siguen, compas? Y este es fundamental. Pero esto se lo pueden preguntar un posgrado, si son muy buenos. Pero el complejo paterno que justamente hace que Schreber reprima esa explicación. Y les pueden preguntar, te preguntan porque te quieren aprovechar. ¿Hasta dónde tiene fuerza el complejo paterno? Usted le dice, no, papá, a mí no me veo la reconciliación. Porque cuando estás mirando, y él sigue con la idea de que no quiere copular ni con Flesch, ni con nadie, es que todavía en el delirio está funcionando el complejo paterno. ¿Me sigue, compa? Es algo como ¿estamos? Eso lo dice Freud. ¿Cuándo logra decirle, voy a mi viejo, hago vida loca? ¿Cuándo logra superar el complejo paterno? En la reconciliación. Cuando él dice, sí, voy a acoplar con Dios porque va a favor del universo, es ahí que hace, es como que se libera en el delirio. Bueno, sí, la voy a hacer que tenga el efecto con Dios, va a tener ese versículo, se pudieron todo, qué sé yo. Entonces, ahí, en la reconciliación, él logra recién ahí superar el complejo paterno. El complejo paterno, en una parte del delirio todavía estaba funcionando. ¿Se entendió cómo está acá? Y que la reconciliación es como que dice, bueno, lo suelta. Eso lo dice el libro. Mira, estás medio abajo, pero entender eso es que hay que entenderlo bien al caso. Porque el caso de la reconciliación no es que se despertó un día un pinto, oye, no. Es una cuestión que va todo el tiempo. Es más, antes del delirio, según Freud, le decía que él tuvo un brote, lo salvó Flesch. Y ahí Flesch quedó como un ídolo. ¿Sabían eso? Que tenía un cuadro, una foto de Flesch en el cómodo. Entonces, ahí cuando empieza a tener sueños de angustia, no interpreta, es como que él quiere volver a ser cuidado por Flesch, ¿sabían eso? O sea que en realidad está manifestando es una emoción homosexual a quien estaba enamorado de Flesch. Pero por la cuestión del complejo paterno que estaba funcionando todavía, era su analista, su salvador, etc. Dice, pero no, porque tiene, en vez de tener hipocondría, en vez de tener problemas del sueño de angustia, él más porque quiere que Flesch venga y lo cuide y lo salve de nuevo. ¿Se entiende, compa? Entonces, ahí está jugando el complejo paterno. Siempre estuvo jugando. En la reconciliación es como que ahí se habló. Entonces, lo que está retomando, sí, es la homosexualidad, pero ahora nosotros entendemos cómo se vincula con el narcisismo y cómo se vincula con el... ¿Estamos, compa? ¿Alguna duda? Bien. Introducción al narcisismo. Este texto es de 1914, el caso Schreber es de 1911. Vamos a ver una pequeña historia rápida. En 1911, Freud estaba trabajando con un genio que se llama Eugene Blemmer, creo que le va a sonar porque lo toma, el supremo. ¿Qué sucede? En esta etapa, Freud no lo trata Schreber, ¿saben eso? No, él lee las memorias. Schreber es tratado por Flesch y bueno. Lo que le llama la atención del caso Schreber es el delirio de grande y el extrañamiento y su interés respecto al mundo exterior. O sea, él lee el caso y de todas muchas cosas que saca, le llama la atención a esto. Eso es lo que lo inspira, de alguna manera, a hacer introducción al narcisismo y a hacer todo un cambio de solución. ¿Bien? El delirio de grandeza, o megalomanía, como se lo dice, prueba de que no es algo novedoso. El delirio de grandeza es una etapa por la cual todos hemos pasado durante nuestra vida, cuando hemos pasado por narcisismo. A diferencia de que algunos quedaron fijados y otros no. ¿Siguen? O sea, en el último también es narcisismo. Mira, Johnny Bravo, somos viejos, ¿no? Dije que Johnny Bravo, que era. Bueno, entonces, el narcisismo es el delirio de grandeza, puede existir neurosis, pero principalmente se vincula a la psicosis.
Entonces, ahí de alguna manera uno dice, bueno, existe en un momento en nuestra etapa que toda nuestra línea está ¿dónde? En nuestro narcisismo. Este es el yo, y el libro son 10 pelotitas, las 10 pelotitas están en el yo. ¿Sigue? Y a poco cuando uno hace la relación objeto, ¿qué hace? Saca un poco de pelotita y dice el objeto. Y ese delirio de grandeza, al estar todo delirio de mi yo, el mundo exterior me da lo mismo. Por eso acá dice el extrañamiento. Esto que van a ver de extrañamiento del mundo exterior, van en contra de lo que es el autismo de esa época, como el autismo como de alguna manera hay una exacerbación de la fantasía sobre la realidad, como yo estoy apartado, no está libre ubicado en ninguna parte del mundo exterior. Esto no es que se entiende, porque les pueden preguntar cuáles son los dos aspectos que Freud, digamos, toma o le inspira del caso Schreber para escribir tu narcisismo. Bueno, el de grande es el extrañamiento del mundo exterior. Estos dos conceptos ya estaban presentes en la demencia precoz y en la esquizofrenia. ¿Bien? ¿Dudas cómo hasta acá? Bueno, ninguna. Ya acá aparece un kilo por este concepto. ¿Por qué cambia el diferente texto? ¿Desde Kremlin también? No. Vamos a tomar en este texto a la parafrénico vinculado con el esquizofrénico y la demencia precoz. ¿Bien? En este texto. ¿Qué sucede? ¿Qué sería un para? ¿Qué es lo que está vinculando acá? Que el extrañamiento del mundo exterior, no sé si han visto una película, han visto algo, es algo que voy a hablar y no te da bola. ¿Bien? O la sea mucha más atención, o directamente hay una desconexión con el mundo exterior. Eso sería básicamente una característica. ¿Bien? Entonces, van a ver que algunos autores van a decir la exacerbación de la fantasía sobre la realidad, sobre el criterio, y después el concepto de autismo, que es como la ausencia. Su libro y las personas, cosas del mundo exterior, ¿ves? La retirada. Ya acá es lo importante. Pero sin sustituirla por otras de su fantasía. Primera diferencia de neurosis. En la neurosis, cuando el sujeto saca la libido del mundo exterior, ¿a dónde? Así. En cambio, la psicosis, en el parafrénico, ¿a dónde va? Yo. ¿Entienden? Entonces, como que en la neurosis se infla la fantasía. Dejan el novio de novia. Ah, ahora voy a buscar una mejor. ¿Qué es fantasía? ¿Qué sabes? Ah, ahora me siento hermoso, siento hermoso. Ah, va con su gran peor. No, funciona como yo, como yo. Ah. Pues son fantasías, ¿no sabes? Entonces, el neurótico va a la fantasía. ¿Con quién se, ¿Por qué me habrá dedicado? En cambio, ¿qué hace el paranoico? Va al narcisismo. Ah, soy Dios. Hay como una cuestión ahí para hacer una diferencia. Entonces, fantasía, ¿no? La introversión hay de fantasía en la neurosis, en el narcisismo en la psicosis. El hecho sustraído del mundo exterior fue conducido al yo, que así surgió una conducta que podemos llamar narcisismo. En realidad, la manera no es por sí esto lo que decía yo. Una parte nueva, sino, como sabemos, la amplificación y el despliegue de un estado que ya antes había existido. Eso es lo que yo le quería decir, chicos. Todos nos pasó por el narcisismo. Algunos quedamos fijados y otros no. Todas las copas le van sirviendo esto de este cimiento. Ya se va a poner más dinámico. Lo que pasa es que esto es como que quiere ir bien. Y ahora, ya empezamos a relegar. Sí, se pierde. Ahí está. Caso Schreber. Voy directamente al grano que van a tomar. Esto le suena, ¿no? Yo no amo la lógica de la mexicana. Bien. A ver. Acá vamos a encontrar desde persecución. Acá, perdón, de persecución. Acá la erotomanía. Celos y megalomanía. Pero vamos a explicar a fondo. Una buena capacitación. Y acá,
frase parte de yo un varón lo amo, o un varón. ¿Qué quiere decir esa frase? Gramaticalmente está expresando que la fijación que tiene. ¿Por qué estoy amando a un varón? Porque yo quiero amar a una persona igual que yo. Ahí está mi narcisismo, a una persona que tenga los mismos genitales que yo. Entonces dice, y ahora abordan todas las formulaciones posibles de esta contradicción. Entonces, de la frase, yo lo amo, la contradicción es el delirio de persecución. Yo no lo amo, pues yo lo odio. O sea, lo que está haciendo justamente, para que no se lo memoricen así, acá lo que está presentando es cómo va a empezar a desfigurar esa frase que está expresando su homosexualidad. ¿Pero por qué está desfigurando? Porque algo está jugando en qué? El complejo paterno, ¿se entiende? Hay algo que todavía lo obliga a que no diga sí, soy verdad. Ahí empieza a haber toda una cuestión de ajuste. Entonces, fíjense esto. Yo lo amo, pues lo odio. Ya sé que sí que me persiguen. Ahora fíjense una cosa. Uno podría decir, a ver, ¿por qué ya no se nota que dice yo lo odio que es homosexual? ¿Por qué lo dejamos así? ¿Por qué no es un chabón para la onda? ¿Por qué después no solamente dice yo lo odio, sino que lo proyecta, él me odia? ¿Se entiende? Entonces, acá como que cambia amor por odio, y después ¿qué hace? Este odio viene de afuera, ¿se entiende? El movimiento que hay, amor por odio, y después ese odio no va, no te dice yo lo odio a él, dice él me odia a mí, por eso dice me persigue. ¿Se entiende cómo es? Ahí aparece, él está proyectando el odio. La pregunta sería, ¿pero por qué proyecta? Si Nasty dice yo lo odio a él, no se empezaría la homosexualidad. Y es porque también está como reprimido o se reprime socialmente como anda odiando gente. Queda más cómodo el me odia a mí. Entonces, queda de yo lo amo, lo cambio. No, yo no lo amo, pues lo odio. Todavía persona feo, bueno, él me odia. Y ahí queda la de persecución. ¿Se entendió? Contradice el verbo. Sí, porque me persigue, porque me quiere matar, porque me quiere. Porque vamos a ver después que acá abajo él me persigue para darme besos, para cosas, me quiere erotomanía. En este caso, estamos en la cuestión de me persigue, me quiere matar. Acá, bueno, ¿qué decir Schreber? Flesching, Weber, los enfermeros, digo, todo el mundo lo quería hacer experimento con su cuerpo y esas cosas. ¿Quedó claro esto, compa? Bueno, se vuelve esta frase. ¿Y acá cómo es? Yo no lo amo, pues yo la amo. Responden estos son Sigmund Freud, Lacan y Berenstein. ¿Cómo decir, bueno, ya está, que quede un chabón que ama a las mujeres, que ama a mucha gente? Pero ¿por qué él hace? Yo la amo, yo lo amo, yo la amo, ¿y por qué hace que quede ella me ama? ¿Se entiende cómo es? O sea, yo digo, yo lo amo, yo la amo. Pero ¿por qué encima digo, no, yo no quiero a ella, quiero que ella me ama a mí? ¿Por qué? Por explicación narcisista. ¿Se entiende? Entonces, él narcisista quiere que el mundo empiece a tener en él. Entonces, no, yo lo odio, no, yo la amo, no, ella me ama a mí. Ahí queda el otomanismo. No llegamos a ya va a ver que hay una diferencia entre la erotomanía y la megalomanía. Ya va a ver que hay una pequeña diferencia. Porque acá, de acá, está existiendo mal que mal un otro. Aquel me persigue a mí para matar. Aquel está enamorado de mí. Va a ver que la megalomanía y el otro no está. ¿Bien? ¿Esto se entendió cómo está acá? Bueno, para ayer todo el mundo quería copiar con él y quería ser super. Vamos a esta, la tercera. No, yo amo al varón, es esa quien lo ama. En este, estamos en los celos, en el celotismo. ¿Bien? No, yo amo al varón, es ella quien lo ama.
y sospecha de la mujer con todos los hombres a quienes él está tentado de amar. Disculpe, compañeros o compañeras, si ustedes son celosos, básicamente una connotación muy puntual. ¿Por qué? Porque no va a tener celos al que le gusta a uno. Sí, sí. Sí, voy a tener con mis amigos, la copa, la Brad Pitt, Johnny Depp y Arturo Bandera. Mierda, ¿no? Me tomo un vino por ahí, voy a estar como tranquilo, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que uno es celoso, en la misteria igual. Ahora, en la misteria siempre busca pareja, ¿se acuerdan? La otra que viene, la otra que dice, entonces, hay toda esa cuestión. Entonces, de alguna manera, si ven, Freud dice la canción, hay como un tipo de proyección ahí, bueno, yo ubico algo en el otro, es propio. Y acá tenemos la asertividad. Y esta última, yo no amo en absoluto, y no amo a nadie, yo me amo solo a mí mismo, y la regla mañana, que es lo que me responde la compañera allá. Acá ya no hay un otro. Acá sí. Acá hay un puterío quilombo, porque me persiguen, o que me aman, o porque quieren llorar de novia. Pero acá, el otro no existe. Entonces, este momento de la megalomanía expresa bien este momento de narcisismo. Esto es mi libro. Acá, mal que mal, de una manera delirante, pero el otro está. Acá yo estoy fumando un pucho en el patio, hablando con los satélites y me mato a mí mismo, ¿bien? ¿Estamos, compas? No solamente, claro, pero no solamente eso, sino que los otros se ven como instrumental en mi cuerpo de ahí. Por ejemplo, el caso Schreber. Cuando él dice, voy a poner Schrebercito, voy a salvar al mundo porque todos los sujetos son hechos de tijera, está acá. ¿Se entiende? O sea, ya él va a cambiar el mundo. Antes de esto, y más que más existía un otro, por decir de una manera real, a mí ya que él. Pero ya, ella, hay un desacimiento al libido. Eso es lo que hay que tener. Si considera la manía, hay un desacimiento al libido hacia yo. Acá hay todavía beneficios ahí de así se lo. Esto se entendió con más, se van a tomar seguro, hay que se lo van a tomar seguro. Sí. Bien. Esto habría que llamar a Freud, porque acá Freud plantea que no habría proyección. Pero acá en esta parte se me dice, da mención que sí habría proyección, porque en realidad una emoción mía la estoy invitando en oro. Pero bueno, si se fijan en el libro, él menciona que no existiría eso. ¿Bien? Pero Lacan dice que sí. Lo que yo entiendo que Lacan plantea es que en este sentido acá, la proyección es directa con uno. En cambio, acá hace como un tipo de triangulación, porque no es con el que le gusta el que hace la proyección, es con un tercero que a partir de ese tercero se vincula con eso. Eso es lo que plantea ahí. ¿Dudas con esto? Es así, para que sea más fácil. Para Freud, la paranoia se constituye a partir de una fijación que es narcisismo. ¿Bien? Esta fijación se debe expresar a partir de una gramática, de una frase que es: yo, un varón, lo amo a un varón. O sea, la fijación se expresa a través de esta frase. Desde ahí como hasta acá, todos los derechos que se van a encontrar van a ser el resultado de la contradicción sobre esta frase. La contradicción del verbo hace deber de persecución. ¿Ven? La contradicción del objeto a la verotomanía. Y la contradicción del sujeto a los hechos. ¿Se entiende? Así lo tienen que explicar. Los delirios son el resultado de la contradicción de la frase que hace referencia a la fijación penal. Porque estamos partiendo de acá. Nos seguimos hasta acá. Y la última, esta, es como que no hay una contradicción porque no hay un otro. ¿Saben?
No hago nada y me hago a mí mismo. O sea, no hace falta hay ningún firulete para llegar, estoy yo. Acá para llegar a su narcisismo tiene como que ir y volver, hacer una tirada y volver. ¿Por qué no? ¿Se entiende? Entonces, es siempre a partir de la figuración de una frase. ¿Quedó claro? ¿Cuál es el caso? ¿Cómo? Objeto, sujeto y verbo. Acá los puse al último. Porque después los pone al último, así los pongo. No, primero persecución, hermanía, celos y megalomanía. ¿Estamos? Esto es la película del año de Choco. ¿Alguna vez la película Fátame? La recordada, trabaja tres banderas personales. Es un tipo que tuvo erotomanía bastante y secuestra una mina que se enamora de él. Eso del modo, eso es bastante. ¿No? Entonces, persecución, erotomanía, celos y megalomanía. ¿Dudas, compas? Schreber tiene las cuatro. O sea, va pasando por etapas. Bien, podemos encontrar con nosotros, digamos, de persecución, erotomanía, celos, ¿entendés? Megalomanía. No es que Schreber tiene uno, porque son delirios, en el caso de Schreber, demencia paranoide, son delirios que van como mutando y son muy complejos. Por eso es tan complicado a veces definirlo. En el caso de Schreber, ya lo así. Pueden, por ejemplo, si uno va a hacer el Kaplan, dicen que el delio de persecución grande se pueden reemplazar, sustituir o intercambiar. Gustamos la pregunta porque crea peligro. Digamos, antes de Suri Kaplan y la escuela alemana, siempre planteaban que primero estaba la ley de persecución y después el megalomanía. Estaba ese orden. Después se empezó a relativizar eso. Porque ese orden de primero persecución, después megalomanía, viene de otro delirio que se llama delirio progresivo sustitutivo de Magnum. O sea, como que viene todo como una escuela de pensamiento. Si ustedes van a Suri Kaplan, cuando habla de la interpretación, dice, en la persecución que de megalomanía se pueden reemplazar, sustituir o, digamos, intercambiar. Si van, a veces, algunos profes llaman eso sistematicidad. Delirio sistemático que primero es persecución y después megalomanía. Los franceses a veces relativizan eso. ¿Bien? Bueno, eso es lo que yo intenté explicar al principio. El complejo patrón de masculinidad tiene que ver con el narcisismo, ese fue lo que estoy para mí. Ese narcisismo se alcanza en la masculación. Y esa masculación se llega a un punto que es ¿qué cosa? La reconciliación. Que es la segunda fuente de un Lacan y la etapa de delgancia. Ahí está. Bien. Esto soy bastante puntual porque creo que esto se lo van a tomar. La formación de síntomas. Bueno, esto no tiene que sonar raro, es la proyección. O sea, ya viene acarreando ese concepto. Pero a ver, dice. La formación de síntomas para un llamativo, sobre todo, aquel raro que merece el título de proyección. Percepción interna sofocada y como sustituto de ella viene a la conciencia de su contenido luego de experimentar una desfiguración como una percepción. Lo que nosotros vimos recién es una desfiguración a partir de las frases. Bien, si yo lo amo, si me odio, etcétera, etcétera. En la persecución, la desfiguración consiste en una mudanza de afecto. Lo que estaba destinado a ser sentido como amor es percibido como odio. O sea, acá me está básicamente planteando la primera parte. Uno estaría intentando postular este asombroso proceso como lo más sustitutivo de la paranoia, que absolutamente como característica, quiere decir. Si nos recordara, tiempo que, primero, la proyección no desempeña el mismo papel en todas las formas de paranoia. Y dos, no ocurre solo en la paranoia, sino también bajo otras constelaciones. Quiere decir que algo que parecido en el Maruto H. Proyección puede tener un neurótico, puede tener un perverso. ¿Bien? Esto lo pongo rápido, está en el libro, pero quería que sepan que la formación de síntomas acá Freud la va a vincular a la proyección. Ahora viene complicado. Bueno, a ver. ¿Cuál es el tiempo de la referencia de Castiglione?
¿Bien? Porque esto lo plantea y después lo plantea el último. Porque estamos viendo casi 2 capítulos. A ver. La represión primaria, sin quitar misterio, es la fijación. La fijación, compas, va a ser la etiología, o sea, sería como lo que va a causar que se genere determinado cuadro. Y en el libro van a encontrar que la fijación es una predisposición patológica, o sea, no es patológico en sí, es una predisposición patológica. Ya van a ver por qué. Pero ustedes pongan que primaria fijación y una predisposición patológica. ¿Bien? Luego viene el retorno de lo reprimido. Cuando el retorno de lo reprimido hay un esfuerzo de casi desalojo. Ese esfuerzo de casi desalojo se llama represión secundaria. La represión secundaria es el esfuerzo de casi desalojo. La represión secundaria es silenciosa. Es muy difícil, antes que aparezca la enfermedad o un brote o un desencadenamiento, poder captarlo. Siempre se capta posterior. A ver, ¿cómo es? Esfuerzo casi desalojo y la represión, la tercera es el fracaso de la represión y el retorno reprimido. O sea, la tercera, fracaso es patológica. Fracaso en la represión y el retorno reprimido. O sea, puede suceder que no exista esto. Si nosotros tenemos un cuadro y no hay un fracaso en la represión, podemos decir que existe una fijación y un esfuerzo casi desalojo. Si no hay un fracaso en la represión, esto está haciendo bien su trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Ahora, y acá viene la ensalada rusa. Si no hay fracaso en la represión, en teoría yo no tengo forma de saber ni esto ni esto. ¿Bien? Porque esto es silencioso y la fijación solamente yo la puedo deducir a la fijación y la represión secundaria cuando hay un fracaso en la represión. Esto no se está todavía, está en un texto de Muñoz. Con unas flechas y cosas así. Bueno, esto se llama la temporalidad a-pre-Q, que es la resignificación a posteriori. Recién cuando yo veo el fracaso, yo ahí puedo deducir su fijación y la connotación de la represión secundaria. Entonces, antes que lleve ese brote, yo no me puedo dar cuenta si él realmente tiene fijación narcisismo o era de última una homosexualidad neurótica. El psicoanalista o el psicólogo no es adivino. Decime qué tengo, dice yo, no te escuchas, no te escuchas, ¿viste? No, porque ellos te preguntan a mí si fuéramos mágicos. Entonces, ¿qué sucede? En el fracaso de la represión, cuando retorna, ahí del retorno, yo digo, el loco tiene fijación narcisista y puedo ver justamente esto de la represión secundaria. Pero esto yo no puedo. ¿Se entiende, compas? Por eso nosotros no somos adivinos, vamos a hacer lo que se llama pronóstico. Una cosa de pronóstico, usted se va a bloquear la mañana que viene, ¿no? Bueno. ¿Ya? Entonces, hasta acá se entendió. Algo por más difícil. Al último del libro, Freud vuelve a esto. Porque a Freud le preocupaban muchas cosas. Y decía, mira, yo tengo un problema de todo. Yo no sé cómo aislar la paranoia. Porque yo veo que los psiquiatras están tratando de la paranoia y con el paranoico no alucina. Entonces vos tenés un tipo que no te alucina hace 3 años. Este tipo de paranoia. Después te alucina. Ahora está alucinando. No era paranoico. Entonces la gente dice, bueno, vamos a hacer una cosa mucho más puntual. Para poder tener la paranoia, vamos a tener 3 ejes para la psicopatología. Vamos a tener en cuenta la fijación predisponente. A esto le va a llamar el deshacimiento del líbido y el retorno reprimido. O sea, es lo mismo, pero Freud se la caña, y pues lo pone complicado, ¿no? Ya que se hace la forma de decir. Entonces va a decir, bueno, si yo voy a hablar de un paranoico, el paranoico, ¿dónde va a tener la fijación? Narcisismo. Bien. Lo que yo llamo represión secundaria le va a llamar deshacimiento del líbido. O sea, ¿qué va a hacer el paranoico? Va en algún momento de su vida a sacar el líbido del mundo. ¿Entiendes? Y acá está la cuestión.
Si la fijación es el narcisismo, el paranoico va a sacar el líbido del mundo exterior, saca, eso se llama desacimiento del líbido, y luego vuelve a invertir el mundo, los objetos, de una manera delirante. ¿Se entiende? Entonces, si mi fijación es narcisismo, hago el deshacimiento del líbido, saca el líbido, y después vuelve a invertir el mundo de manera delirante. ¿Pero por qué puede volver a invertirlo? Porque en su fijación existió el objeto, que era yo. Entonces, Schreber, hubo un momento que estaba todo claro, no sabía preguntar. Él saca la libido del mundo exterior y después la vuelve. ¿Se entiende, compa? ¿Quién lo entendió? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, si vamos al autoerotismo, si vos tenés una fijación al autoerotismo, si es un tiempo anterior, ¿cómo es? Si vos tenés fijación en el autoerotismo, también, ¿qué hace la persona que tiene fijación en el autoerotismo? Saca el líbido del mundo exterior. En eso es igual que la paranoia. Pero la diferencia es que como la fijación que tiene el autoerotismo no existe el objeto, no puede volver a invertir el mundo exterior. Dice Freud, hay un intento de volver a invertir el mundo exterior, no puede. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la alucinación. Entonces, ¿cómo es? El retorno de lo reprimido en la paranoia y la proyección. Entonces, sí. Si tengo fijación narcisismo, mi retorno reprimido es la proyección. Si yo tengo mi fijación en el autoerotismo, mi retorno reprimido es la alucinación. ¿Se entiende? En la paranoia, si mi fijación en el narcisismo, mi retorno es la proyección. Si mi fijación en el autoerotismo, mi retorno es la alucinación. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? Eso anótenlo. Ahora, para ver. Cada uno tiene un mecanismo. No confundan retorno con mecanismo, no es lo mismo. Yo recién marqué lo que es el retorno. ¿Cuál es el mecanismo? Es la paranoia. Si es paranoia, fijación del narcisismo y la proyección de retorno reprimido, el mecanismo es la reconstrucción. ¿Está bien eso? Esa es la reconstrucción. O sea, ¿qué pasa? Entonces, el paranoico está libre y vuelve a invertir los objetos, ahí reconstruye. Yo no escuché las cuatro personas que están viendo, es la reconciliación. Es lo que permite que se genere reconciliación. ¿Se entiende? Hay como una vuelta ahí. Ahora, si yo tengo una explicación del autoerotismo, el mecanismo no es la reconstrucción, porque no pudo volver a invertir. ¿Sabes cuál es? El éxito de la represión. Entonces, ¿qué decía eso? Así es. ¿Se acuerdan que hasta la fijación del autoerotismo? ¿Y qué hace que tiene fijación del autoerotismo? Está caliente en el interior. Entonces, el mecanismo que queda en este mecanismo, en la represión. ¿Se entiende? Entonces, el mecanismo que hace tiene fijación en el autoerotismo, que es el esquizofrénico, como el nombre, es que tiene el mecanismo de eso, del sentimiento individuo. Entonces, usted le pregunta, ¿cuál es el mecanismo del esquizofrénico? Si la fijación del autoerotismo es el sentimiento líbido. ¿Y cómo se expresa eso después de eso? El autismo. ¿Se entiende? O la apatía. Bien, porque el mecanismo que tiene es la apatía, no tengo voluntad para nada, no me comunico con otras personas, ahora la preponderancia que fantaseo sobre la realidad. ¿Se entiende? Bueno, la paranoia de fijación y narcisismo. Retorno con proyección, para que se represente como proyección, y el mecanismo de reconstrucción. ¿Y cómo? Bueno, su fijación existe un objeto, hay una reconstrucción. Entonces el mecanismo es mucho más elaborado. Entonces, es reconstrucción de paranoia y disociamiento libido en esquizofrenia. ¿Quedó claro con esto? Dudas, pregunten. ¿Qué es lo que no le quedó? ¿Le hizo ruido? ¿Que no le... Bien. Él va a plantear la fijación preponente, el desacimiento libido y el retorno reprimido como los criterios que se tienen que tener en cuenta. ¿Para qué? Para diferenciar una paranoia y una esquizofrenia.
¿Me siguen cómo hasta acá? Por ejemplo, acá estamos diciendo que por el paranoico no alucina. Se alucina es porque ahora se complica. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar cuadros que se mezclan. ¿Qué es el caso suyo? El ser tiene, empieza con cuestiones paranoicas con alucinaciones. Y a esos que son como una mezcla, ¿no? A eso les propone el concepto de parafrenia. ¿Se entiende? O sea, la parafrenia sería como un concepto que él propone, teniendo en cuenta el desplazamiento libre, el retorno reprimido, el fracaso de represión. Va a decir, bueno, son cuadros que nos hacen acordar, dice, a los mecanismos del motor de la paranoia y presentan también alucinaciones. ¿Estamos? Acá lo puse. Fijación, expresión primaria del narcisismo, caso Schroeder. Cuando Schroeder dice, viene el fin del mundo, es la represión secundaria. Ahí este momento dice fin del mundo es cuando Schroeder, ¿qué ha hecho? Ha sacado el libro del mundo exterior. La reconstrucción es cuando dice que la producción patológica. Vos tenés el sitio y voy a salvar el mundo. ¿Se entiende? Ahora, esto es lo importante que se tenga que entender. Yo como saqué dónde estaba el narcisismo y dónde se el crecimiento del libido a partir del tercer tiempo. Cuando dice broto, yo a partir del delirio pude saber la fijación y cuándo hubo el desacimiento del libido. Antes no podía. ¿Se entiende cómo es? ¿Hoy? Por eso el tipo APQ. De lo que yo veo ahora, me resignifica lo anterior. ¿Dudas cómo hasta acá? Entonces, esto es la temporalidad. La temporalidad de los tres tiempos de reflexión. ¿Dudas? Yo sé que esto es lo más difícil, pero justamente guardo lo más difícil para que lo veamos acá. Bien. ¿Qué hace Schroeder? ¿Qué hace Freud? Los tres ejes para la paranoia. Lo repito nuevo. Fijación incoherente, desacimiento líbido y retorno reprimido. Porque primario, secundario y terciario. Propone el concepto de parafrenia en aquellos cuadros justamente que tienen estas características que se tratan de super bueno. Lo digo así un poquito más complicado, pero bueno, quiero meter. Y acá con esos tres, este tiene diferencia. ¿La paranoia de qué? De la esquizofrenia. Aquí, fijación, narcisismo, retorno reprimido, alucinación, el mecanismo del desacimiento libido. Perdón, aquí el mecanismo de la reconstrucción. Esquizofrenia, fijación, autoerotismo, el retorno de alucinación, el mecanismo del desacimiento libido. Y esta es la frase que básicamente termina el texto. Eso me dice el nombre de demencia paranoide. Y acá yo no entiendo por qué, hasta ahora que por me lo explico, por qué Freud no hace comer todas las cuestiones de la explicación, todo eso, para después poner un nombre. El concepto de demencia paranoide es de siglas. ¿Entiendes? Como me dijeron, usted le tiene que llamar al chico Marquito, ¿por qué te llamas Juan? Le explico todo el libro por qué se te llama Marquito y Juan, no me Juan. Entonces, acá el concepto de demencia paranoide no es de Freud, no es de invento Freud, en serio. La razón de los parafrénicos, vean, ahí mete su guiso, por relevancia de la fantasía del deseo. Esta relevancia de la fantasía del deseo quiere decir que hay una preponderancia de qué? Digamos, del pensamiento sobre el mundo real. Esto haría indicio, por ejemplo, a lo que es el desacimiento líbido. O sea, que Schroeder llega un momento que dice que habla de todo de adelante y todo de atrás, ¿se acuerdan? De los radios horarios, de los radios divinos, ahí Schroeder estaba en el planeta Júpiter, se está abajo. Después, ¿bien? Ya cuando estaba ahí, bueno, anda volviendo, no sé, los radios divinos, qué sé yo. Y del carácter paranoico por el mecanismo de proyección y el desenlace. Es que en el desarrollo puede haber quedado atrás muchas fijaciones y consentir estas en su serie la irrupción del líbido es forzada a adaptarse. Primero, de aquí de más tarde, en la lengua, eso no es fácil, le puse. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, acá está la explicación por qué a Freud le parece que el concepto de demencia paranoide. Pero fíjense, demencia paranoide da razón de lo parafrénico. Ahí pone el concepto que había propuesto. Estamos a ver, yo le pongo parafrénico. ¿Cómo dirigir? ¿Dudas, chicos, hasta acá? La fantasía del deseo. Bien, acá. No es parecido al deseo de acá. Acá que está hablando del deseo y fantasía, es como exacerbación del pensamiento sobre la realidad.
Pero porque me quise fantasía, dice que Bien, buen dato. Pero acá está hablando principalmente de lo que hace referencia a lo parafrénico, o sea, el aspecto del autismo, de la fantasía delirante, ¿no? No es la fantasía como mecanismo. La fantasía es un filtro que tiene que haber. ¿Bien? ¿Dudas cómo está acá? Sí. Esquizofrenia. La fijación y el autoerotismo. ¿Quién me habló? La fijación y el autoerotismo. El retorno reprimido da a partir de la alucinación. El mecanismo que es el sentimiento lírico. Vamos a decir que el mecanismo que entre comillas se defiende es estar. Yo tengo un paciente ahí en un centro que no habla casi nada, pero no es por algo neurológico, sino porque tuvo un abuso muy fuerte de inglés en infancia. A partir de ahí tuvo ese motivo. Está totalmente, tiene como un cuadro bien ahí. Entonces ahí tenemos un ejemplo, digamos, de que su mecanismo es eso, digamos, la ansiedad líbido, no conectarse con otro. La causa, digamos, fuerte, ¿se entiende? No digo que todo lo que tenga esa evidencia tenga ese mecanismo, pero es un ejemplo muy bueno. ¿Toda la copa hasta acá? Claro, porque en realidad el truco acá es que el paranoico también pase del sentimiento de libido, no hace. Lo que pasa es que el paranoico vuelve a invertir de la reconstrucción. En cambio, el esquizofrénico se queda en ese mecanismo. Es como que el paranoico hace movimiento más, pero lo puede hacer invertir. ¿Tú la copa hasta acá? No. Fijación operativa. El retorno reprimido a partir de alucinación. Y el mecanismo del circuito libre. Bueno. ¿Se acuerdan de Lacan? Ahora se acuerdan de Lacan. Lacan para mí es mucho más fácil para mí. Porque más discurso, no es tanto, más fluido. Bueno, obviamente que no he puesto los últimos dos textos de Freud que son similares, después del siglo XX. Son textos cortos, con 4 hojas cada uno. Pero por ahí. O sea, después leanlo, resumen, ¿no? Pero hemos visto una manera mucho. Vamos a la. Se me dio el 3. Primero que nada, chicos, tienen que entender que la gente tiene que estructura como un lenguaje. Ustedes tienen que partir siempre de esa base. Y es bastante simple en algunas cosas, porque lo que le acabo de plantear es que el fenómeno de la psicosis lo va a plantear a partir de lo que son los fenómenos elementales. ¿Ya? ¿Cómo se tiene un fenómeno elemental? ¿No? Hay un rechazo y un retorno en lo real. ¿Bien? Lo que no fue admitido simbólico, ¿sabes cuál es la frase? Retorno en lo real. Bueno, se me dio el 3. No, pero hablo que soy de... ¿Qué parte hace? Explica todo eso de... que vuelven a fantasía. Ese texto habla de la noche. Claro, sí, por favor. Exactamente. Esa conferencia es bien. Entonces, no lo metí un símbolo con lo real. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a surgir en la realidad, muy simple, compa, son significantes. El significante está todo encadenado, o sea, van a surgir todos S1. No sé si alguno me lo partido ya antes. El S1 o el significante no encadenado, a mí me genera qué cosa, una pregunta, una incógnita. Cualquier cosa que me genere una pregunta, una incógnita, está haciendo un significante. Porque lo que me genera una pregunta, una incógnita, es como que da lugar a que yo qué cosa, le dé una respuesta, o lo articule o lo complemente. ¿Bien? Entonces lo que va a suceder justamente es que va a empezar a retornar lo real, ¿qué cosa? El significado. ¿Sí, chicos, hasta acá? Entonces, vamos a empezar del esquema clásico. Puede empezar a retornar
significantes, donde yo no sepa si esa persona es neurótico o psicótica. Eso es importante que lo sepan. ¿Ya? O sea, quiere decir justamente que, por ejemplo, ¿qué se llama fenómeno de Franco? Yo, por ejemplo, un paciente me dice, estoy cansado, no estoy durmiendo bien, estoy medio ansioso, medio agresivo, empezó a fumar, yo no fumaba, me cuesta dormir, a veces escucho emociones sobre mi fin frustrado. Entonces, yo no puedo saber si esta persona ya está teniendo fenómenos mentales y es porque retrasó un significante, ¿no? O una persona que está estresada. ¿Sí? O sea, hay un momento en que uno no puede saber, ¿verdad? Van a ver después que de eso sí van las entrevistas preliminares. ¿Ya? Pero aparece un incógnito, una pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Estoy rompiendo el significante, pero yo a posteriori voy a poder deducir. Ahora, ¿qué sucede? Va a llegar un momento en que me parece importante que tengan en cuenta el concepto de certeza. Una característica que tiene la psicosis, perdón, es que le concierne. Cuando una certeza quiere decir que le concierne. Entonces va a llegar un momento en que esa persona puede decir, no, me parece que ya estoy en la facultad, la gente me mira raro, voy a con la gente me mira raro, entonces el problema es raro, yo sé que le dejo acá la llave. Entonces empieza a tomar, ya no es tan indiferente lo que te cuenta, ya empieza a haber un compromiso, digamos, de inquietud, de incertidumbre. Entonces lo que va a suceder es que ya para Lacan ahí, ya hay psicosis. O sea, para Lacan, el fenómeno mental, ya estamos hablando de una psicosis. Independientemente de que nosotros saber si es psicosis o no, si es, ya está funcionando. O sea, lo que yo quiero que quede claro es que nosotros no podemos saber si tenemos una psicosis, ¿ya? Si nosotros después no tenemos nada haciendo la psicosis no empezó a existir cuando yo me di cuenta. Empezó a existir desde el primer fenómeno mental. Que a veces ni el propio paciente se acuerda cuál fue la primera vez donde empezó a sentir. Porque posiblemente hay un fenómeno, o sea, tan sutil que ni se acuerda el paciente. Y le da bola. O menos que me hubiera dado, o qué loco es este pensamiento. ¿Ya? Entonces, para Lacan, el fenómeno elemental ya está planteando algo que está retornando a lo real. Después, ¿qué sucede? Que ya lo mencioné. Va a haber un intento de complementar esos de seguro. ¿Ah? El kiosco me miraba así porque me quiere envenenar, de la verdulería me vendió la verdura podrida porque me quiere matar, ¿entiendes? Antes no sabía porque me había vendido. Entonces, eso es complementar con el S2. Entonces ahí empieza a ver toda. Entonces muchos piensan, no, ahí está delirando. Sí, está delirando, pero Lacan no va a decir cuando existe delirio existe psicosis. No, el fenómeno mental existe Lacan, el fenómeno de psicosis. Porque está haciendo la expresión de un fracaso de represión, perdón, lo que no fue un metido simbólico resoluble. Ahora, y acá vienen las palabras más. Concepto de vergüenza. ¿No? Vergüenza es vergüenza. ¿Cómo va? Te lo tenés que escribir. Vale. Vergüenza es el rechazo de un significante que justamente marca el mecanismo paranoico. Hay un significante, el rechazo es un significante primordial que hace la base de que el mecanismo paranoico. Eso es vergüenza, es el rechazo. No rechazó lo simbólico, retorna. Entonces, la calle es algo así. Cuando en el comienzo la psicosis, luego que lo simbólico, retorno real, intenta responder con el Vernier null. Así. Ustedes hablándolo así, después se van a cuenta cuál es. El Vernier null es un intento de guía articulada, o sea, no es simbólico, retorno real. Intenta responder con el Vernier null. Como no puede responder con el Vernier null, ahí aparece que si la catarata imaginaria es. Quiere decir que el intento de articular por esa vía no puede. Eso sí lo podría hacer neurótico. Neurótico no tiene reacción. Entonces, lo importante de esto es que lo que sucede justamente en la psicosis
nunca el paralelo se acerca a ese agujero que tiene la realidad, que surge una pregunta. ¿Eso quiere decir que en realidad hay justamente qué cosa? Un agujero. Ese agujero le genera qué cosa? Una pregunta, un significante. Él no lo puede articular. Entonces nunca va a querer acercarse. La única forma que se acerque es que lo obliguen. Por ejemplo, Schwerner no quería ser ascendido, ¿se acuerdan? No quería. Ahí como que lo ascienden, es como una forma de decir, bueno, hacer un agujero, tenés que empezar a responder como juez, como una cuestión de ley, darle ley, ser padre. Es castigar a uno que venga otro, no sabe por lo significante. Entonces, los psicóticos, digamos, o mejor dicho, de lo que estamos hablando, no se acercan a ese agujero donde surge la pregunta que no tiene los significantes para responder. ¿No se puede poner pausa un ratito eso? Sí. Porque no me vean, quiero contar algo. Ah, sí, otra vez. Ahí vamos a cortar un Sí, sí, segundo. porque si no, después Y van a juicio, ¿viste?